Vamos a presentar a nuestros ponentes. Tenemos a Fernanda del barrio Orendain, nacida en 1995, y es artista visual mexicana. Actualmente vive y trabaja en Madrid. En su práctica artística utiliza la fotografía y las acciones de arte para la conceptualización de temas existenciales, tales como el vacío y la distancia, los cuales desarrolla desde una perspectiva íntima y experiencial. Sus piezas se configuran a partir del uso del cuerpo y del entorno, con un lenguaje sutil y poético. Es egresada del Máster de Fotografía Contemporánea del EFTI en Madrid, licenciada en Comunicación especializada en cine y diplomada en estudios de arte por parte de la UIA de la Ciudad de México. A lo largo de su carrera ha trabajado en exposiciones colectivas en México y España, y su trabajo ha sido seleccionado en festivales como Scan Tarragona, We Know y Bafest, en el cual fue ganadora de la 9ª edición. Bienvenida, Fernanda, muchísimas gracias. También tenemos con nosotros a Sergio de Luz. Él es madrileño, nacido en el 78. Es un fotógrafo que tras una etapa inicial autodidacta se formó en fotografía de moda y comenzó a destacar en este campo mientras compaginaba sus primeras exposiciones, muchas de ellas con imágenes capturadas con su teléfono móvil. Con un enfoque centrado en transformar lo cotidiano y aparentemente insignificante en algo bello, ha explorado diversas técnicas y proyectos a lo largo de su carrera. Entre sus exposiciones individuales destacan Matters of Light and Depth del 2011, Impronta del 2015 al 16 en Nueva York, Madrid, Castellón, y Life Sentence en el 2023 en Foto España. También ha participado en numerosas muestras colectivas, como la Bienal de Arte Contemporáneo de la Fundación 11, la Feria Berliner List y el International Art Contest of Korea, el IDA. Además, ha sido finalista en prestigiosos premios como los Fine Art Photography Awards del 2015 y los HIPA International Photography Awards del 2017, consolidándose como un referente de la fotografía contemporánea. Nicolás Cox, que no sé si ya nos está acompañando. Nicolás Cox es chileno de Puerto Montt, nacido en el 94, vive y trabaja actualmente en Madrid, España, desarrolla su obra principalmente en acciones de arte, medios fotográficos y audiovisuales, así como escultóricos e instalativos. Sus piezas articulan conceptualmente, sensible y materialmente diferentes relaciones que reflexionan y problematizan sobre el lenguaje y el contexto sociopolítico. Ha participado en diferentes exposiciones en Latinoamérica y Europa de forma individual y colectiva. Y nuestro último ponente el día de hoy, Enrique Peso, basado en Madrid, su práctica artística utiliza el lenguaje visual para activar dispositivos de memoria que traen a la conciencia colectiva relatos periféricos que cuestionen las narrativas oficiales. Es egresado de Dirección de Proyectos Visuales y Fotografía del Centro de la Imagen de Lima y ha complementado su formación con posgrados en Madrid con la beca Roberto Villagrás para el máster en fotografía de autor del EFTI y la beca DAFO para el máster en crítica cinematográfica del ECAM. También fue becario en Campo, donde estudió pensamiento y producción de fotolibros, y su trayectoria incluye premios como el PAAL de Boom Art Madrid 24, el premio Luminic de Barcelona también en el 24, y el premio Foto ILAD en Roma el 2023, entre otros. Su obra ha sido presentada en exposiciones en Perú, Chile, México, Colombia, España, Italia, Francia y Reino Unido. Asimismo, ha desarrollado residencias artísticas en Roma, Lima, Madrid y Marsella. A los queridos alumnos que nos acompañan, ustedes pueden ver que el tener estos ponentes con nosotros el día de hoy es un regalo de vida. Así que les recomendaría muchísimo en la medida de sus costumbres y posibilidades el tomar nota de ideas, tips y demás, porque tengo una frase que dice, más vale
tinta débil que mente fuerte y estoy seguro que va a haber muchísimas cosas que nos van a compartir que van a sumar a nuestro bagaje cultural y experiencial. Y bueno, yo ya dejé de hablar el día de hoy hasta el final. Fernanda, pues el espacio es tuyo y después seguiríamos con Sergio y luego con Enrique y así seguiríamos. Así que, querida Fernanda, adelante, por favor, si gustas compartir y comenzar. Perfecto. Vale, a ver, voy a compartir pantalla y me dicen si se ve. Listo, ya estamos viendo. ¿Sí? Perfecto, estamos viendo perfecto. Perfecto. Pues bueno, hola. Primero que nada, agradecer a todas las personas que organizan esta mesa y este evento en general. Gracias también por la invitación para poder mostrar mi trabajo en este espacio. Y bueno, primero les voy a hablar un poco de mí para después llevarlos de la mano por un proyecto que ya está concluido, que como la mesa de diálogo se llama Métodos de Creación Visual, creí que era interesante plantear un proyecto ya cerrado para que vieran un poco el proceso que hubo detrás de principio a fin y cómo se van hilando distintas nociones a lo largo de las piezas y del proyecto. Entonces, bueno. Ya, Poncho hizo la presentación un poco general, pero bueno, eso, soy artista visual, soy mexicana, llevo ya casi 3 años, viviendo y realizando mi práctica artística aquí en Madrid, y yo utilizo la fotografía y las acciones de arte para la conceptualización de distintos temas existenciales, principalmente el vacío y la distancia, los cuales trabajo desde una perspectiva íntima y experiencial para posteriormente ampliar en una noción más universal. Yo, bueno, personalmente percibo mi hacer artístico como una poesía visual y lo que me interesa es generar un lenguaje poético que se conforma de símbolos y de pequeños gestos, ¿no? Y cómo la alteración de distintos elementos puede llevar a este símbolo y a esta otra lectura metafórica. Y bueno, también sumar que mi obra en general está conformada por 2 elementos, que son el cuerpo y el entorno, ya que me interesa mucho cómo el entorno condiciona el cuerpo y a su vez cómo el cuerpo entiende y habita este espacio y este paisaje. Entonces, bueno, dicho esto, paso al proyecto que se titula Ensayos para llenar un vacío. Este es un proyecto que realicé entre el 2022 y el 2023 y, como les decía, me interesa mucho hablar de todo el proceso que hubo detrás y de las decisiones formales que se tomaron a la hora de la realización de estas piezas. Y bueno, el proyecto en sí nace de una búsqueda existencial con la que me planteaba reformular el concepto de vacío, no como un eterno estado de falta, sino como un eterno estado de posibilidad, para de esta forma poder percibir el vacío como ese potencial que existe en cualquier espacio para ser dotado de nuevos sentidos. Entonces, el proyecto que ahora les voy a mostrar completo se conforma de secuencias metafóricas de gestos que funcionan como proposición conceptual y sensible de distintas formas de vacío y que me permiten indagar en los breves instantes siempre efímeros en las que un vacío se puede identificar, delimitar o llenar. También, bueno, el título es Ensayos para llenar un vacío, porque en sí cada pieza funciona como un ensayo, ¿no? Entendiendo que si el vacío es un destino inapelable, entonces cualquier ensayo en torno a su construcción o llenado está destinado también a funcionar como un boceto, resultando en algo efímero e incompleto para que de esta forma el vacío, a pesar de estas circunstancias que lo tocan, transforman o complementan, vuelva siempre a su estado natural de vaciedad y por ende de posibilidad. Entonces, bueno, voy a presentarles una a una las piezas del proyecto en unos 3 minutos y después voy a profundizar un poco más acerca de las decisiones que tomé al realizarlo.
Y bueno, esas son algunas de las piezas que conforman el proyecto. Y como ven, a lo largo de estas piezas y del proyecto en sí hay constantemente dicotomías y tensiones, ¿no? Está siempre lo vacío y lo lleno, lo blanco y lo negro, el cuerpo y el paisaje, un instante después de otro. Entonces, me interesaba mucho hablar de esta dualidad, de estas dicotomías y también plantear que lo que las puede poner en armonía y de alguna manera atravesarlas en todas estas piezas y en este proyecto es el vacío como tal, ¿no? Entonces, a partir de esta concepción es que tomo 3 decisiones formales. La primera de ellas es el uso del blanco y negro, porque me interesaba mucho, hablar de estas 2 concepciones que se tiene del vacío a nivel cromático. En Oriente, el vacío está más vinculado al color blanco, por ser algo relacionado con la armonía, con lo espiritual, con algo más meditativo, y en cambio en Occidente lo tenemos más vinculado al negro, ¿no? Es más la nada, la ausencia, algo relacionado con el nihilismo, con algo escéptico. Entonces se me hacía interesante tomar estos 2 polos y estos 2 colores, que son el blanco y el negro, y construir entre ellos este mismo espacio de posibilidad en el gris, ¿no? Y en todas las tonalidades de grises, y cómo en esta atmósfera de colores que el vacío puede habitar y ponerse en movimiento. Después, la segunda decisión son las secuencias, que como les decía, me interesan para hablar de ese breve instante efímero en el que un vacío se puede delimitar, identificar o llenar. Pero más que usar la fotografía para inmortalizar este momento de un vacío lleno, me interesaba también para hablar del instante que viene antes y que viene después, ¿no? Y de esta manera, inferir en que cada pieza existe esta apertura y existe este ciclo del vacío como algo en constante movimiento y en constante, posibilidad. A su vez, la parte más de diseño y de maquetación, como pueden ver en las secuencias que presenté, las imágenes están conformadas por estos dípticos y trípticos, donde existe un pequeño espacio entre cada una de las imágenes que también me ayuda a generar un tipo de silencio visual donde se devela la acción, pero no termina de llenarse. Entonces, también de esa manera, invito a los espectadores a que realicen esta misma acción de llenado de un vacío en las mismas secuencias y en la lectura de las piezas como tal, ¿no? También por eso elijo trabajar con fotografía más que con video, por ejemplo. Y por último, la otra cosa que está en tensión siempre es el cuerpo y el paisaje, que como les decía, así es como trabajo normalmente en mi práctica, pero en este proyecto me hacía mucho sentido porque también hablo de que el vacío es algo inherente de toda materia, ¿no? Algo que existe entre los cuerpos y sus intersecciones. Entonces, más que hablar del vacío desde este lugar aislado, vacante o como sellado al vacío, quería hablar de que el vacío está en todas partes y que si lo planteamos como un estado de posibilidad, puede estar en el paisaje y en el cuerpo en consonancia con este paisaje. Y bueno, por último, tomando como referencia el título de la mesa de diálogo de métodos de creación visual, quería presentarles también un poco del proceso de creación y de bocetación detrás de cada una de las piezas. Em, Como ven, les presenté las piezas acompañada del título, porque el título funciona de cierta manera como raíz conceptual de cada una de estas piezas, ¿no? O sea, en un inicio llevo a cabo, bueno, una investigación, una reflexión y planteo ciertas afirmaciones, como el vacío se puede delimitar o vacío se puede construir, o preguntas, ¿no? De cómo se puede habitar un vacío o cómo puedo volverme vacío. Entonces, tomando en cuenta estos planteamientos, es que voy desarrollando diferentes reflexiones y también empiezo a pensar en cómo construir este lenguaje visual, ¿no? Y a bocetar la acción que voy a llevar a cabo y también la imagen que voy a construir a partir de esa acción. Entonces, bueno, o sea, detrás de cada pieza está este proceso como de pensamiento, de construcción de una imagen y también de desarrollo de un gesto para poder, conformar una pieza como tal y el proyecto en general.
Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Millones de gracias, un trabajo bellísimo y ya traigo cientos de preguntas. Yo supongo que allá los estudiantes también y los colegas que nos acompañan. Eh, Voy a refrenar toda mi emoción para dejarlo al final y cederle en este momento la palabra a Sergio Ujú. para pues escucharlo y ya será al final donde creemos entre todos un muy bello diálogo, espero. Así que Sergio, pues adelante, por favor. Muchas gracias. Enhorabuena, Fernanda, por el proyecto. Es muy, muy potente visualmente. Muy chulo. Gracias. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por contar conmigo para esta charla. Yo vine, yo vine sin una presentación preparada porque quería hablar a propósito de una charla que tuve hace bien poco en la que me preguntaron qué cámara utilizo, como si solo utilizásemos una. Y entonces ahí me quedé con esa conversación que tuvimos y no solo eso, evidentemente, no solo se trata de qué cámaras se utilizan, sino qué métodos. Y en mi caso, mi experiencia personal ha ido de la mano bueno, de los aconteceres que he tenido en mi vida, digamos, de lo que ha ido ocurriéndome a mí a nivel personal. Pero también lo más significativo, si puedo destacar algo, es un gran cambio en el proceso desde que surge la idea hasta que queda lista para imprimir, digamos. Ha sido muy grande y lo he ido notando cuando he tenido la ocasión de poder reflexionar sobre ello. Al principio era muy impulsivo y me gustaba, cuando llegaba la idea, me gustaba sacarla de la cabeza para que no estuviese ahí mucho tiempo, ¿no? Quería desarrollarlo quizá con demasiada... no sé muy bien cómo definirlo, pero con el tiempo lo que sí me he dado cuenta es que fijar una idea está muy bien, especialmente tomar apuntes y dejar que repose. Dejar que repose no solo para que quede ahí en tu blog de notas, sino para que compartas esas ideas con compañeros, con amigos o incluso con gente que no tiene nada que ver con el mundo artístico, porque sí, en mi experiencia personal me he dado cuenta que un proyecto crece muchísimo cuando le dejas ese tiempecito ahí en tu blog de notas en el que vas añadiendo más cosas, en el que de repente te despiertas una noche y tienes una idea que te ha surgido a raíz de una conversación o una canción o una peli que has visto. Y entonces ese proyecto va creciendo y a la hora de ejecutarlo es mucho más, también vas mucho más al grano, digamos, porque l- como que se van acotando, ¿no? Esa forma que tú tienes de desarrollar esa idea. Yo, por ejemplo, en el proyecto de Life Sentence, la forma que tuve de ejecutar ese proyecto, yo venía de hacer bueno, todavía hacía mucha fotografía con móvil. Y tan acostumbrado estaba a fotografiar con el móvil que yo iba marcando, digamos, iba buscando el encuadre con el móvil y luego agarraba la cámara, la full frame y disparaba. Pero además era con luz natural, todo muy, muy, muy intuitivo. Lo realicé durante 2 jornadas. Ahora, por ejemplo, y en la intervención de Fernanda me he acordado de que ahora, por ejemplo, tengo un par de proyectos por disparar que vienen de ese proceso de calma y de dejarlos ahí en reposo, ¿no? Y dejarlos crecer. Y uno de los cuales me ha llevado a hacer bocetos, que es algo que no había hecho en mi vida.
sí que había visto antes, evidentemente, en charlas de fotógrafos, de otros compañeros, esos bocetos y a mí me parecía un imposible para mí. Y fue muy, muy grato ver cómo de repente no es que me viniera la imagen a la mente, que también me pasa, pero en uno de estos proyectos en concreto sí que a partir de esas notas que yo voy tomando y de esas ideas que se van definiendo mucho más, yo con lo mal que dibujo además, llego a esquematizar los encuadres, incluso tomando notas al lado de qué tipo de iluminación quiero y demás. Por otra parte, sí que hay algo que me dejé, que quizás lo tuve que comentar al principio, y es que hay muchas veces que un proyecto empieza con una imagen que viene a la cabeza, que me viene a la cabeza y esto es muy difícil de explicar para gente que no se dedica a la fotografía o no es artista, porque a mí lo que me llega es la imagen total, o sea, me llega el encuadre, me llega la iluminación, me llega hasta el retoque, digamos, hasta qué tipo de hasta el contraste, ¿no? O sea, me llega completa todo. Es muy raro de explicar y es muy extraño, pero es muy gratificante cuando vas al estudio y haces la primera prueba y de repente ves que lo que tenías a la cabeza te está saliendo. Entonces, para mí es muy grato ir modificando, no cerrarme a ningún proceso estricto de creación. Hay mucha gente, por ejemplo, en España hay un fotógrafo que es un referente, siempre es un referente para mí, que se llama Adoz. Yo creo que él siempre ha mantenido un proceso de creación, sí, un grande, un maestro. Entonces, yo creo que él siempre mantiene su método de creación, eh, que- cuyo proceso ignoro al detalle, digamos, y que he tenido la suerte de asistir a conferencias suyas, pero sí que veo una continuidad, ¿no? de su forma de trabajar. Sin embargo, bueno, lo que vengo a reivindicar hoy aquí es bueno, abrazar un poco el caos, abrazar el cambio, la diferencia, porque así también crecemos. Entonces, un proyecto puede funcionar de una manera, el siguiente de otra. Que yo creo que lo más importante es producir obra y sobre todo tener la gran suerte de poder compartirla con los demás, que es cuando las pones. Millones de gracias, Sergio. Este, te escuchaba y recordaba cómo cuando tomo yo fotos más de otro estilo que foto contemporánea, uso el celular para encuadrar, para imaginarme cómo se va a ver en este caso como que la miniatura. Y bueno, y luego la mención que hiciste de Chema Amados, es ahí punto, ahí ya lo puse, chicos, chicas, en el chat. Es un fotógrafo que hay que ah, conocer, analizar, disfrutar, un lenguaje que a mí en lo particular siempre me ha asombrado a límites, pero no soy parcial. Dado que me gusta tanto, pues no soy parcial. Y Sergio ya nos regaló el que ustedes puedan conocer su obra al mencionarlo. Ahí se los dejo. Y también ya traigo muchas notas para ahorita que comencemos nuestro diálogo. Sergio, millones de gracias. Este, eh, no, se sintió muy padre ese recuerdo de cómo hago las cosas o cómo hacía las cosas antes. Maravilloso. Bueno, vamos a continuar, por favor, con Enrique. Enrique, aquí estás. Sí, Pues adelante, por favor. Me callo. vale. Bueno, ante todo, muchas gracias por este espacio. Creo que es un encuentro bastante interesante e importante, ¿no? Sobre discutir sobre la imagen fotográfica y lo que quizás voy a proponer en esta presentación tiene que ver
además de los métodos creativos, ¿no? que he ido como formulando o pensando en todo este tiempo de trabajo en el arte y la fotografía. Creo que también como aterrizar ciertos gestos, ¿no? Ciertos referentes que me ha servido, no referentes entendiendo como dentro de nuestros imaginarios dentro de la fotografía, sino más bien qué disciplinas influyen dentro de mi práctica, desde la antropología, desde la sociología, desde la filosofía, y de alguna forma cómo estas otras disciplinas se van encontrando con la imagen para justamente darle un sentido, digamos, más autoral, evidentemente, pero también un sentido más crítico sobre lo que representan, ¿no? Estos imaginarios o la creación de la imagen en el mundo, ¿no? Bueno, yo soy Enrique Peso, soy peruano, soy nacido de Iquitos, que es una ciudad en la Amazonía, y señalo eso también porque, digamos, es un lugar de enunciación que aborda mi obra, ¿no? Desde que decidí dedicarme al arte, porque digamos, me interesa como darle una contranarrativa, una contrapropuesta a todas las historias dentro de la esfera pública, ¿no? Lo que se entiende dentro de las narrativas oficiales y cómo utilizo, cómo ocupo los códigos visuales para darle, digamos, un sentido contraproducente, ¿no? A lo que entendamos sobre esos imaginarios del territorio, de la memoria o la identidad, que quizás son los tres, digamos, los tres tópicos que ya voy adelantando un poco la presentación que aborda mi obra, ¿no? Por un lado, el territorio como cuestión, digamos, dentro del lugar en la que habitamos, pero también nuestro sistema de pensamiento también como un territorio o un lugar o un no lugar, como querramos decirlo. Y también la memoria, ¿no? Cómo la fotografía va construyendo ciertas memorias y también cuáles son estas contramemorias que queremos contar desde la imagen fotográfica y evidentemente todo eso tiene que ver con una cuestión identitaria, ¿no? Yo hice más bien una serie de apuntes, no tiene una forma, es totalmente líquida esta presentación porque creo que la forma en la que trabajo es mucho del montaje, o sea, mucho del montaje entendiendo esta fórmula muy de Didi Uberman que va como sosteniendo ciertos fragmentos de cosas y va tejiéndolas en el camino. Y considero que el proceso mismo ya es pieza, ya es obra, ¿no? Y creo que gran parte de mi trabajo son con enfoques muy procesuales, pero en sí ese proceso ya se convierte en obra porque está abordando, digamos, ya una crítica en el camino, ¿no? Esto es una frase de Heidegger que quería comenzar con esto, como para que se entienda quizás hacia dónde apunto con mi obra. Dice, ¿no? La modernidad no es otra cosa que la conquista del mundo por la imagen, es crear representaciones a partir de una serie de cosmovisiones, ¿no? Y creo que esa frase me resuena bastante porque es, ¿no? La aproximación en la que yo, bueno, personalmente tengo hacia la imagen, ¿no? ¿Cuáles son nuestros constructos como sujetos sociales o dentro de una escultura visual? ¿Qué imágenes nos han construido a nosotros para imaginar a esos otros, ¿no? Y de hecho, ese planteamiento en sí ya es un problema, ¿no? Entonces, la fotografía o la imagen fotográfica o la ilustración o el cine o una serie de representaciones visuales, pues está constantemente como generando, ¿no? Esa serie de imaginarios, pero imaginarios que evidentemente vienen desde una propia subjetividad cultural, ¿no? Am, entonces, comencé diciendo que soy de una región de la Amazonía en Perú, y digamos como la imagen fotográfica, ¿no? Vista desde una cuestión externa, ha ido como construyendo un estereotipo, un arquetipo sobre ciertos sujetos amazónicos, ¿no? Que evidentemente viene desde un constructo totalmente eurocentrista, ¿no? Totalmente toda esta cuestión de soy el sujeto que poseo una cámara, que en sí es un ejercicio de poder, y te disparo, digamos, metafóricamente, que también es un hecho violento, dependiendo del contexto, pero disparo, ¿no? Una imagen a un cuerpo que quizás no está dentro de sus lógicas, ¿no? De qué se está intentando representar a partir de ese cuerpo, ¿no? Y muchas veces esa relación que debería ser horizontal se convierte en una cuestión jerárquica, ¿no?
Entonces, creo que a partir de ahí, de la revisión de archivos, soy mucho de archivos, o sea, me encanta revisar cosas de, no sé, imágenes de algún archivo de la Amazonía o de alguna, cómo se ha ido formando, ¿no? Esas posibles verdades, ¿no? De cómo se cuenta la historia oficial. Y evidentemente ese archivo, si lo entendemos en base a esa lógica de la posible verdad, ¿qué significa un archivo? Pues el archivo existe justamente porque ha habido sujetos que han permitido que esas imágenes existan, ¿no? Eh, y nada, o sea, estoy como construyendo un poco la idea, ¿no? De esta cosa de, al final, qué entendemos o cómo se construye la imagen o cómo nos aproximamos a ciertos cuerpos, que evidentemente tiene que ver con este ejercicio de poder de quienes tienen el control sobre estos cuerpos, ¿no? Eh, Otro archivo que he ido revisando, que es de Madre de Dios, que es una región también de Perú, al sur de Perú, Apactone, que es, digamos, una imagen que a mí me interpela bastante en términos fotográficos, porque creo que estamos hablando más de la fotografía que de otras disciplinas, pero creo que aquí es una forma, ¿no? De quizás sintetizar lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Creo que la imagen fotográfica permite como darle, digamos, identidad a los sujetos que se registran en ese momento, pero también está cargada por toda una serie de ideologías, ¿no? En este caso, una ideología evidentemente católica o en base a una estructura de los evangelizadores en la Amazonía, ¿no? Claro, es eso, ¿no? La imagen fotográfica está como contándonos historias, pero claro, estas imágenes que se están circulando en medios masivos o en este caso en Europa, seguramente estas imágenes circulaban más en medios como, no sé, Lima, ¿no? Se va construyendo un imaginario, pero evidentemente desde una imposición, digamos, cultural, ¿no? Y la fotografía justamente me sirve, ¿no? Como para ir problematizando y pensando en toda esa serie de representaciones o de generación de estereotipos, o mejor dicho, creo que eso se entienda mejor la idea de que existía o que existe en muchos contextos una forma unidireccional de contar las historias, ¿no? O sea, ¿quién finalmente decide qué se va a registrar y por qué se va a registrar, ¿no? Esta es una imagen también que me interpela bastante, que cuando estuve haciendo una investigación sobre los archivos del Putumayo, en la región del Amazonas entre Colombia, Brasil y Perú, encuentro esta imagen que es prácticamente una puesta en escena, una cuestión teatralizada, en la que se compone, ¿no? Ciertos niños o ciertos sujetos aparentemente caníbales, pero claro, finalmente la fotografía te dice de que esa imagen, ¿no? Te cuenta una cierta objetividad. Claro, al final no, o sea, entendemos que la imagen fotográfica es más ficción que otra cosa, ¿no? O sea, se está construyendo en base a una subjetividad. Entonces, voy a leer, o sea, la leyenda es muy breve, pero muy precisa, ¿no? Dice, ¿no? Los indios, y ahí llamamos a quien tenemos por indio, de este distrito, incluso muy jóvenes, se hacen la guerra entre ellos y comen la carne de los que han matado. Los dientes son llevados como trofeos, como se ve en la fotografía, ¿no? Como se ve en la fotografía. Es esa reafirmación testimonial de la fotografía en base a digamos, a una imagen que ha sido compuesta, digamos, sujeta o operando a una ideología específica, ¿no? Y así sucesivamente, bueno, se va a ir pasando una serie de archivos, ¿no? Para tener como base hacia dónde o cómo ocupo estas imágenes para mi obra. Entonces entiendo de que el pasado finalmente es un constructo, ¿no? Y creo que esto es un apunte importante dentro de mi proceso creativo porque siempre estoy en constante preguntas, ¿no? O sea, finalmente creo que digamos, el proceso en sí es un proceso de cuestionamientos y cuestionamientos, evidentemente, desde un lugar de enunciación totalmente conscientes y también cuáles son nuestros propios privilegios para contar sobre esas historias o para registrar una imagen, ¿no? Y creo que eso es, digamos, no sé, creo que en nuestras prácticas fotográficas hay que tomar una posición, ¿no? O sea, qué queremos decir y por qué lo queremos decir y para qué, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿quién decide que es parte de la historia? Sencillo, ¿no? O sea, ¿quién decide de que esos registros, esas fotografías existan y quién decide que esas fotografías no solamente existan, sino también circulen, ¿no? Circulen en los medios, que eso finalmente va a construir una idea
o un imaginario, entendiendo el imaginario como esa imaginación de ciertos territorios, ¿no? Y sucede mucho en territorios de Latinoamérica, sucede mucho en territorios de África, de Asia, digamos, a esa aparente o esa supuesta periferia europea, ¿no? O esa cuestión orientalista, como diría Edward Said. Entonces, en base a eso, voy a presentar muy rápido algunos proyectos. Bueno, creo que me queda 5 minutos. Eh, como para pensar también hacia, o sea, cuál es la función de estos archivos en mi práctica fotográfica, ¿no? Esto es un proyecto que se llama Patrones de una piel destruida, que es una revisión, ¿no?, de estos archivos del contexto de Amazonía y darle una resignificación en base a una narrativa muy específica, que es la narrativa de la explotación del caucho, que es vista, evidentemente, en las historias oficiales como una historia del progreso, ¿no?, como beneficio hacia estas regiones. Pero claro, en paralelo, o lo que no se cuenta dentro de las historias oficiales, es que existió genocidio de 40.000 cuerpos asesinados, ¿no? Entonces, eso, digamos, es una propuesta, ¿no?, desde la fotografía y desde la imagen, en cómo los patrones extractivos todavía siguen perenne en este contexto contemporáneo. Y la imagen fotográfica justamente me sirve, ¿no?, como vehículo, porque no es el fin. Creo que la imagen fotográfica no es fin, o sea, no es el resultado de cosas, sino más bien es como que es el proceso por la cual transita ciertas reflexiones o cierta crítica, ¿no? Aquí puse algunas imágenes también que me sirve de estos procesos creativos, ¿no? Como eh, bueno, es parte de una residencia que hice aquí en Marsella, que es justamente como, bueno, u otras en Madrid, como construir, digamos, no sé, como una suerte de palincesto o una suerte de constelación o, no sé, como una serie de memorias fragmentadas, como sería la imagen fotográfica misma, y a partir de eso se va construyendo pues una reflexión distinta, ¿no? Se van hilando o tejiendo una idea, un concepto, ¿no?, en base a lo que estaba investigando en ese momento, que es un proyecto que se llamaba o que se llama Occidente Accidente. Una parte del proceso también, ¿no?, que son la visita de algunos personas que iban al estudio y comenzar a problematizar o cuestionar o conversar justamente ese proyecto, ¿no? Y ahí justamente vuelvo a la reflexión inicial, ¿no?, que es el proceso mismo la que se convierte en pieza, ¿no? Ese proceso del diálogo y el proceso de reflexión, que estas imágenes en sí ya me sirven como una pista, un gesto a una cosa más grande, ¿no? Eh, bueno, otra cosa que tiene que ver también con la construcción de la imagen, ¿no? Y cómo nuestros pensamientos, que evidentemente son pensamientos o pertenecemos a un pensamiento occidental colonizado por España en este caso, claro, hay una serie de códigos visuales que me ayudan o me permiten como transitar esa reflexión, ¿no? Y justamente dice esto, ¿no? La memoria se construye como una serie de palimpsestos. Y considero que la imagen es eso, ¿no? Tiene una carga muy psicoanalítica. Esto lo voy a pasar muy rápido, que es un proyecto que se llama Fin del Río. Es una recopilación de muchos archivos personales y cómo esos archivos se van diluyendo en el tiempo y también cómo esos archivos se van como trastocando la misma realidad que es la imagen fotográfica aparentemente objetiva, ¿no? Y esto, digamos, va construyendo una cuestión abstracta, una visión totalmente no convencional, no occidental, una visión que transgrede justamente con la idea de la composición renacentista, etcétera. O sea, como querramos entenderlo, digamos, convencionalmente la fotografía contemporánea, bueno, no contemporánea, la fotografía clásica, y termina, digamos, en una serie no sé, de otras formas de representar la imagen, ¿no? Y finalmente, esta unión de archivo y obra, ¿no? Creo que aquí termino, como para insistir un poco cuál es el rol del archivo y por qué este archivo se convierte en obra, que tiene que tener una lógica más del giro archivístico. eh, y cómo estas representaciones, ¿no?, se van creando, que no necesariamente viene desde la fotografía misma, pero finalmente es imagen, ¿no? O sea, es una cartografía, ¿no?,
que representa un territorio o un imaginario del Amazonas en el siglo XVI, en plena llegada de los españoles al territorio sudamericano. Entonces, claro, ya hay una idea, ¿no? Una idea en ese contexto histórico de qué existe o cómo se representa en esos espacios, ¿no? Y esos son 3 años que involucran, ¿no? Un proyecto que se llama Occidente Accidente, que es evidentemente el 1492, el descubrimiento accidental de América, el descubrimiento del río de las Amazonas por Orellana en 1542 y el descubrimiento del caucho, que son como estos 3 capítulos en 1839. Esos son, digamos, como, podría llamarlo como, sí, como 3 capítulos de mi obra, porque, digamos, está sujeta a un proceso nuevamente, que si bien comienza con una cuestión evidentemente archivística, pero cómo este archivo se transforma o genera, digamos, otros códigos, ¿no? Sobre ese tema que estoy intentando descifrar, ¿no? Que finalmente tampoco es que pues busque una verdad, ¿no? Porque estaría cayendo nuevamente en la misma contradicción eterna, ¿no? Creo que más bien es una propuesta que permita abrir la reflexión sobre esas historias que evidentemente vienen de un pasado, pero son historias que permanecen constantemente en nuestra forma de relacionarnos con el mundo, que tiene que ver con el sistema extractivo y el territorio, y también cómo se va diluyendo ciertas identidades a partir de la imposición de otras culturas u otras ideologías que no corresponden a estas mentes, ¿no? O a estas mentalidades. Bien, eso es digamos, en términos muy generales, lo que puedo comentar, lo que puedo compartir, ¿no? En términos de creación, eh, que, digamos, se reúne o se genera, ¿no? Una suerte de contenedor a partir de una serie de fragmentos, ¿no? Yo considero mucho eso del montaje y que la historia tiene que contarse, o la historia crítica tiene que contarse a partir de la fragmentación de la historia lineal, ¿no? Es eso. Muchas gracias. Millones de gracias, Enrique. Esta parte del imaginario y esta parte del archivo nos van a dar para muchas cosas ricas al rato que comencemos el diálogo grupal. Te agradezco infinitamente todo lo que nos has compartido, unos proyectos muy bellos, muy intensos también en cuanto a la visibilización de tanto de la historia como las realidades, así que mil gracias. Y veo que ya está con nosotros Nicolás. Buenísimo, Nicolás. Pues el espacio es ahora tuyo para que nos compartas tus andanzas. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Primero que todo, pedirles perdón por la demora. Tuve un problemilla que me demoré un poquito en solucionarlo, pero nada, lo importante, ya estoy aquí, así que nada, después de pedir disculpas a todas, darle las gracias a Joel y todos por la invitación directa a este encuentros que son necesarios, donde se pueden como compartir en primera persona cuáles son ¿no es cierto?, las obras que cada uno realiza y también las prácticas y ponerlas como en común. Así que nada, eso, partiendo, pidiendo disculpas y también agradeciendo la chance, la espera también y nada, ahora contarles un poquitito de lo que he estado yo haciendo este último tiempo. Voy a compartirles pantalla para poder contextualizar. Me van diciendo si es que se ve, ¿vale? ¿Lo ven, verdad? Ya se ve perfecto. No en modo Vale, presentación, pero lo vemos perfecto. Tú vale. adelante. Voy a ponerlo, a ver si esto me lo deja. Espérame, lo voy a hacer de nuevo para compartirlo en modo presentación para que lo puedan ver un poquito más grande. Vale, vamos. No pasa nada. Y nada de disculpas, todo está ¿Mejora? perfecto. ¿Mejoró? ¿Se ve Vamos un a poquito ver. más grande? Listo, ya se ve perfecto. Perfecto, Se perfecto, brincaron varias diapositivas por si. Eso, listo. perfecto, perfecto. Yo lo que quiero mostrarle esta ocasión es una selección de trabajos directamente extraídas del dossier, del portafolio, alrededor de las 4 primeras piezas que aparecen en el documento, las 4 o 5, según vayamos viendo el tiempo. Me voy a cronometrar para poder estar más o menos justo en el tiempo que tenemos acordado.
y son las 4 o 5 primeras piezas que aparecen en el documento que están un poquito mezcladas entre orden lineal cronológico, que si bien no son las últimas, pero son de alguna manera dentro del cuerpo de obra las que recientemente se han hecho. Antes de empezar a mostrar las piezas, me gustaría también decirles en qué se centra un poco mi práctica, que tiene que ver con el arte visual en general, en donde priman las acciones de arte, la fotografía, la escultura y lo instalativo, todo con una fuerte carga ideológica desde posicionamientos antifascistas, posicionamientos que tienen que ver con lo libertario, entendido como desde posiciones anárquicas de entender el contexto y la existencia, y desde ahí esas posiciones se transforman en también entramados del lenguaje para que puedan terminar siendo, ¿no es cierto?, piezas de arte. Parto con, esto se me mueve, vengo un poco ahí rápido, pero espérame, que esto... La pasada de páginas se me pasan, ahí sí, ya, controlado. Les voy a mostrar la última exposición que tuvo aquí lugar en Madrid. Yo llevo 3 años viviendo aquí en Madrid o sea, 2 años y tanto. Y claro, el provenir de territorios latinoamericanos, de Abya Yala, y trasladarse en este tránsito que es la migración o lo migratorio a un contexto que es netamente colonizador a nivel histórico contemporáneo, sitúa las prácticas que uno hace y las reconfigura en un contexto nuevo, en el entenderse y entender también esta propia práctica. Eh, Al llegar acá, las piezas fueron tomando en una gran mayoría nociones que tienen que ver directamente con lo anticolonial y con el hecho de lo que supone ese venir de contextos latinoamericanos y cómo desde ahí subvertir entramados ideológicos y posicionamientos contextuales que son parte esencial de la vida, digamos, aquí en España, con esas lógicas coloniales, o sea, cómo subvertirlas o cómo ponerlas, digamos, en una primera palestra para poder, a través de las piezas, detonar un dispositivo intelectual y sensible para poder establecer cuestionamiento de estos temas. Em, voy a hablar de la última exposición, que si bien está totalmente ligado, pero ahonda en otras temáticas que tienen que ver como con otras problemáticas como más amplias, que fue en un lugar que es un lugar nuevo aquí en Madrid, que se llama Provisional 23, que tiene la particular condición arquitectónica de que la galería es en una escalera. Son 3, 4 plantas en donde a los artistas se les invita a montar piezas dentro de esa escalera. Y la pieza que se presentó, la pieza que presenté ahí, fue literalmente llenar cada peldaño, escalón por escalón, con 550 kilogramos de comida, o sea, en media tonelada de comida distribuida en la escalera. Esta comida era comprada directamente, o sea, que ya tenía su envase y se seleccionaron alimentos no perecibles que son legumbres, arroz, harina, pasta, azúcar, cosas que son como básicas dentro de lo que se podría llamar esta canasta de alimentos. Y lo que se hizo fue que a cada paquete se envolvió con cinta de esta adhesiva negra. Entonces se transformaron cada paquete en un objeto de tráfico ilícito que claro, que viene a dialogar totalmente como con objetos que son de tráfico, cualquiera sea, ya sea droga o algún objeto de mercancía que tiene su forma de administrarse, digamos, a través del tráfico. Al disponer todos estos objetos dentro de la escalera, porque se llenó el espacio, la gente al momento de ingresar al lugar tenía que pisar la comida. O sea, era el texto te indicaba qué era, pero para poder ascender y descender, tú tenías que ir pisando la comida y la pieza lo que ponía dentro de muchas otras cosas, como poner en fricción, es el hecho de cómo se administran los recursos, o sea, de cómo funciona el capitalismo, de cómo funciona el mercado, de
qué se supone o qué se considera un bien, por qué se supone que hay que transar también a través del dinero mercancías que se supone que tienen que ser básicas, quiénes las transan, dónde compramos, dónde no compramos. Se ponen también en jaque terminologías y conceptos como el trueque, la venta. Entonces, y al mismo tiempo que se está haciendo un uso también artístico ahora de esta comida que pasa de ser, entre comillas, simple comida a pasar a ser una pieza de arte en la que está siendo activada con el público pisándolo. Entonces, el gesto también de pisar esa comida trae también muchas disputas morales por el hecho de decir, oye, pero ¿cómo se está pisando la comida, que es el bien básico? Claro, pero también por qué se administra de esa forma, a quiénes le estamos pagando por comer y así. Estas son, por ejemplo, fotos de la instalación ya en sí, desde distintos puntos de la escalera, y esta es como un close-up, una mirada más cercana a cómo se veían los paquetes dentro del espacio. Luego, esta pieza tiene una segunda parte, que es esta, que es claro que luego de que esa instalación sea, valga la redundancia, desinstalada, ¿qué se hace con esto? Y lo que se pensó fue radicalizar aún más la idea y fue que toda esta media tonelada de este alimento se llevó a un sitio desocupado que llámese Solar, Sitio Ariazo, donde no hay edificación aún y se dispuso como un bloque de escultura minimalista en este espacio. Que estaba, digamos, abierto, pero están con rejas, y esta tenía, digamos, un acceso, entonces se fue como moviendo paquete por paquete para disponerlo en este lugar y que quede, digamos, a libre albedrío de lo que pasa a este elemento, porque pone en jaque de una manera más radical aún el hecho de lo que supone este alimento en sí dentro de un contexto en el que no hay nada y en el que son como los pilares de un fundamento social que viene a hacer este link directo con el material básico de subsistencia, que es la comida, y al mismo tiempo, claro, es como fueron apilados, como se apilan no sé, los sacos de concreto, los sacos de yeso, cuando se empiezan como a generar las obras, y al mismo tiempo es una trinchera. O sea, aquí hay como una guerra ideológica de qué se supone que se hace con los bienes y por qué se construye de esta forma y cómo se administran los recursos. Otra pieza de las que le quería hablar, que está hecha, que está dividida en varios fragmentos, que corresponde a otro tipo de lógica de piezas que vinculan esto que es más instalativo dentro de un espacio, pero también juega mucho con la acción callejera, que es otra vertiente que digamos que ocupo mucho, porque al final uno en estos territorios y en donde sea, en realidad te das cuenta que ese espacio de esfera pública en realidad es súper ambiguo, hasta el punto de decir que en realidad no existe y que todo está privatizado hasta la calle, o sea, con las cámaras de vigilancia, con que en realidad la mayoría de los lugares están hechos para levantar cimientos del capital, en donde lo mismo, se intercambian recursos a partir del beneficio de uno, en donde otros están trabajando, o sea, son sistemas de esclavitud que al final componen el contexto social de lo que se llama calle, de lo que se llama ciudad, de lo que se llama país, de lo que se llama continente y así. Esta pieza en específico se llama Cruz del Sur y es básicamente entender que la Cruz del Sur es el nombre colonial de una de las constelaciones que pueden ver en el cielo en el hemisferio sur, que literalmente tiene una forma de cruz, es un nombre colonial porque antes, digamos, pueblos originarios no lo llamaban así, obviamente, entonces viene a vincular el hecho de que la cruz es uno de los mayores símbolos coloniales, o sea, la imposición de la cristianidad, la imposición de este tipo de esta religión en específico como forma estructural de vida, de sometimiento, de control, viene a ser uno de los, como dije recién, de los símbolos más como directos de la colonización. Y claro, las estrellas. ¿Y qué pasa? Que hay algo muy contextual geográfico que es que de este lado del mundo no se ven las mismas estrellas, o sea, no son las mismas constelaciones. Entonces, la acción en ese sentido es muy directa, muy simple, que es cómo hacer un traslado contextual de esa constelación que lo ve X tipo de personas, ¿no es cierto?, del hemisferio sur, cómo traerla acá. Y ahí es donde se empieza a armar y juntar esta obra, ya hablando también como de métodos de creación y procesos, de cómo traer
¿no es cierto?, esta constelación, que son luces, se llega a la conclusión de que estos cuerpos, al migrar aquí, es cuerpos latinoamericanos en su mayoría son personas que vienen a trabajar, el cuerpo de trabajo de la construcción, son los trabajos, que se hacen los trabajos que la gente de aquí no quiere hacer, ¿verdad? O sea, como la obra gruesa en general. Y generalmente, y esto nos pasa a todos en un contexto, son cuerpos que son marginalizados y estigmatizados por el hecho del color de piel, por cómo habla, que eso son como cosas diarias que se viven aquí y que se viven mucho también en una parte del barrio específico en donde se llevó a cabo esta parte de la obra, que es el barrio de Vallecas, que es un barrio muy conocido en Madrid por tener como una fuerte vertiente de historia antifascista, y también es un barrio migrante, muy migrante, o sea, hay gente como de varios lados de Latinoamérica y tiene otros códigos. Mucha fuerza policial traspasando, mucho control, mucho cacheo, y nada, entonces generar la lógica de que si las estrellas son luces y te sirve para guiar o para buscar, esta estrella se utilizaba para llegar hacia el sur, o sea, era un indicador, digamos, para avanzar hacia el sur, por eso el nombre. Y aquí lo que se hace es entender que si te están buscando, ¿quiénes son los que te buscan? Son las fuerzas del Estado, que son la policía. Entonces lo que se hace es llevar a cabo esta constelación con luces policiales. Y una de las vertientes de este trabajo es disponer con estas luces policiales de uso táctico policial en muros de paredes de edificios enteros, dentro aquí, por ejemplo, del barrio de Vallecas. Entonces se alumbra como si fuera una señal, ¿no es cierto? Como si fuera la aparición de esta constelación de estrellas, pero hecho con luces policiales sobre los muros de los edificios donde vive la gente migrante o gente que está propensa a ser controlada, a ser racializada, a ser, digamos, discriminada por la fuerza del Estado. Ahí pueden ver algunos detalles más de las imágenes. La primera vertiente de esta pieza nace de una noción escultórica que tiene que ver con el hecho de hacer una cruz literal. Estoy de tiempo, voy a ir rapidísimo. De una cruz literal en donde a la cruz, al objeto, era una cruz metálica, se le puso en cada punta la linterna y esto iba a muro, donde se generaba esta constelación, donde estaba literalmente de la misma cruz cristiana saliendo las luces policiales, frente a un muro, que en el muro es el lugar en donde se produce, ¿no es cierto?, toda esta revisión de los cuerpos frente a los muros para hacerle, ¿no es cierto?, la pesquisa, a ver si digamos, tienen algo sospechoso. Otra vertiente es que se hace sobre los cuerpos directamente de las personas migrantes, como esta carga de este peso histórico de lo que significa esta introducción del el cristianismo y este control directo con las luces policiales. Y me voy a tomar la libertad de hablar de estos últimos dos, y con esto ya cierro porque ya el reloj me va marcando, que estas son ya netamente, directamente también con el hecho colonial, que son dos tatuajes que se hacen en el cuerpo, uno en la lengua, que se marca la sigla RAE, ¿no es cierto?, de la Real Academia Española. Es una pieza mucho más directa en el sentido de que literalmente se marca la lengua con una tinta fija. Toda esta imposición, digamos que no solamente una imposición de lengua, sino hay que entender que el cómo se habla, el cómo se piensa, un lenguaje es una manera de construir una visión de mundo. Entonces hay una imposición directa sobre todo lo que tú puedes decir, normativizado y controlado por una institución que te dice que esto está bien dicho o esto está mal dicho, y hay palabras que entran y palabras que no entran, y eso es una condición de control directa para cómo entendemos la vida. Y la otra es la firma de Colón, directamente sobre la palma del pie, entendiendo que el hecho como de colonizar tiene una cosa como de pisar, ¿no es cierto?, de pisar al otro, de pisar otros territorios. Aquí lo que se busca es, poniendo esa firma, entendiendo que Colón es uno de los mayores símbolos de la colonización, es generar la firma en la planta del pie, pero en vez de entender ese gesto de ir avanzando y de ir a nuevos territorios como un hecho de colonizar, de conquista y de dominación, sino todo lo contrario, como un gesto de liberación, porque en esos lugares de la piel, las firmas y las marcas con el uso, con el tacto, se van borrando. Entonces,
por cada paso que uno va dando, esa firma, esa herencia, esa marca, esa huella colonial se va borrando. Creo que voy con la hora, así que esas piezas les puedo compartir para esta vez. Aquí les muestro esto último, que es una contextualización de una de esas piezas, de la lona, un detalle del tatuaje de la sigla RAE en la lengua, afuera de la puerta de la Real Academia Española que está situada aquí en Madrid. O sea, hay una contextualización de la acción para luego volver a contextualizarla directamente en el edificio que existe, o sea, que esos edificios existen y Madrid está lleno de símbolos coloniales, o sea, tiene Plaza del Descubrimiento, estatuas de Cristóbal Colón, o sea, calles directamente de esclavistas y así. Entonces está el edificio de la RAE y lo que se hizo fue poner este pendón, que era un pendón grande de 1 metro por 1 metro, instalarlo en la reja de la Real Academia Española hasta que eso quedó ahí, eso se fue dejado ahí y tenemos como pensamos que duró un fin de semana entero porque fue pensado para hacerse un fin de semana, porque como está cerrado el fin de semana el edificio, la gente transeúnte lo iba viendo y nos lo sacaron hasta después de 2, 3 días. Eso. Millones de gracias. Es un trabajo impresionante. También me queda me deja con muchas preguntas sobre procesos, sobre ideas y todo eso. En este momento me gustaría que la gente que tuviera preguntas sobre lo que nos atañe el día de hoy, que son los procesos, pues las fuera haciendo en el chat y de ahí vamos eligiendo. Y aquí lo que sigue ahora es un diálogo y recordando que pues es, digamos, la otra parte rica, ¿no? Tenemos la parte eh, gozosísima de la imagen, donde eh, con todo y las explicaciones de cada uno y cada uno de ustedes, pues las interpretamos desde lo que nosotros cargamos, ¿no? Dentro de nuestra mente o corazones. Pero también después tenemos el compartir ideas. Así que yo traía algunas ideas, así que comienzo con esta. ¿Cómo equilibran la intuición y la planificación en su proceso creativo? Entonces, yo creo que otra vez podemos comenzar con Fernanda. La carilla que puso así de, ¿por qué? Me perdí La un poco. siguiente ¿Cuál va a ser era el final. la pregunta? Perdona. Claro, va de nuevo. ¿Cómo equilibran la intuición y la planificación en su proceso creativo? Mm, bueno, creo que como les presenté, o sea, al final el proceso, bueno, el proyecto y todo lo que va detrás conlleva una investigación y una ejecución como constante a nivel artístico y de creación. Entonces, o sea, como yo percibo esa pregunta, que no sé si es exactamente desde donde la estás planteando, o sea, me parece que a la hora de ejecución de las piezas, o sea, a la hora de construir estas piezas, sí que hay una planeación y un bocetaje como muy claro de cómo va a terminar siendo esta acción y esta imagen, pero que también lo planteo como una premisa, ¿no? Y no es tanto como algo que se va a ir a producir de esa manera de principio a fin y no hay como manera de cambiarlo, sino que ahí la intuición creo que entra en este sentido de ver un poco más esta relación y este vínculo del cuerpo con el gesto y del cuerpo con el entorno en donde se está realizando, y ahí entra un poco esta libertad, por así decirlo, como a partir de lo que entiendo como intuición para desarrollar estas piezas, ¿no? Entonces sí que están planteadas y planeadas previamente, pero también existe como ese espacio de apertura para las cosas que suceden mientras se están produciendo. Mil gracias, Fernanda. Sergio, ¿algo que nos quieras compartir al respecto? Tu micrófono está apagado todavía, Sergio. Vamos a ver si te puedo.
Ahí estoy. Ahí estás, perfecto, millones de gracias. Bueno, bueno, lo que te estaba, empecé a comentar, lo que me vino primero al escuchar tu pregunta, iba un poco, encadenando ideas desde el inicio, que es la conciencia de clase y el saberme como privilegiado. Y desde ese privilegio es desde donde yo veo una responsabilidad, donde poner los acentos o donde mostrar las cosas que yo creo que hay que mostrar, eh, aportar lo que puedo a la lucha feminista, aportar lo que puedo a la visibilización de esa mm, brecha brutal entre países del norte y países del sur. A este respecto, ese del proyecto en el que hablaba, el último que hice Foto España, yo me serví de una amiga que es africana, para poder dar un impacto mucho más potente, digamos, a esa idea de la industria farmacéutica por un lado, eh, los privilegios de los países del sur, del norte y los menos privilegiados, que son los del sur, y quería hacer muy, muy patente hacer visible esa realidad. Y con respecto a cualquier cosa que venga. Tengo otro proyecto que incide mucho en el feminismo y en esa idea de las líneas, ¿no? Y de las medidas ¿no? Y de las formas que suponen que son normativas y que si no las tienes, eres una persona que no merece ser mirada. En fin, yo creo que todo parte desde saberme con esa responsabilidad y poder tener, por supuesto, la oportunidad de exponerlo y de mostrarlo. Y creo que, bueno, doblemente privilegiado por tener la oportunidad de exponerlo y de denunciar lo que creo que honestamente debe ser, o merece tener más visualización. O por lo menos una reflexión, como mínimo, ¿no? Eh, es lo mínimo que se busca. Mil gracias. Enrique, sobre esta idea de la intuición y la planificación, ¿qué nos podrías compartir, qué le podrías compartir a los chicos que nos escuchan allá en el salón? Vale, antes de responder eso, creo que iba pensando un poco lo que se está comentando ahora sobre esta cuestión del privilegio, pero me pregunto hasta qué punto también el privilegio tiene que ver con una lógica de instrumentalizar historias, ¿no? Dejo sobre la mesa esa pregunta. Em, Creo que o sea, creo que el proceso mismo, ¿no? Voy a pensar un poco en esta lógica de la imagen dialéctica, ¿no? O sea, creo que la imagen dialéctica permite como tensionar ciertos códigos, y también digamos, esa fragmentación o esa tensión o esa fricción de códigos me permite, a partir de la intuición, evidentemente, como construir una tercera imagen, ¿no? Y creo que no sé, como que me insisto mucho, mucho en esa práctica o en esas formas, ¿no? de la creación fotográfica o la creación visual, que no necesariamente tiene que ver con un match o un diálogo, un tejer específicamente fotográfico, sino, no sé, si estoy pensando en alguna película que me genere una idea X e intuyo de que esa imagen o ese discurso pueda como tejer con algunas cosas que estoy pensando o quizás algún breve texto que me resuene y me ayude a profundizar un poco más en ese discurso. Creo que nada, o sea, creo que la práctica, bueno, desde mi punto de vista, creo que mi práctica está totalmente sujeta a esa intuición, pero evidentemente como siendo consciente hasta qué punto esa intuición pues no es una sobrelectura sobre algo, ¿no?
Hasta ahí. Gracias. Y Nicolás, sobre este punto, ¿qué podrías compartirnos, regalarnos? Yo creo que primero decir que en mi caso cada pieza tiene su propia lógica, o sea, cada pieza también tiene su propio tiempo y cada pieza tiene su propia forma de ejecutarse. Más allá de que hay un hilo conductor en todas porque hay una forma de hacer y una forma de pensar que está imperante en cuanto a la estructura que uno tiene de pensamiento y cómo va codificando las cosas. O sea, en mi caso hay una manera de aproximarse bajo la insistencia de estar como todo el rato en una actitud, en una prestancia, en una sensibilidad y en una agudeza de que todo puede ser una posible eh, llamémoslo así, para que se transforme en algún proyecto. O sea, desde lo más sencillo hasta cosas como mucho más diferentes, mucho más como complejas. Hay entramados que se van repitiendo porque hay formas de hacer que comparten todas las piezas, que eso tiene que ver también como con el proceso de cómo se planifican. En mi caso, por ejemplo, hay algunas que nacen mucho más como tú nombrabas la palabra intuición, de esa intuición de ver algo y a partir de ahí ir generando un discurso que se transforma en una materialidad y esa materialidad va tomando literalmente forma concreta al hacer una prueba o hay otras piezas que parten netamente de la escritura, o sea, hay otras piezas que son netamente como de ejercicios más conceptuales directamente, como de cómo puedo vincular este concepto con este otro. Me aparece la materialidad en esa búsqueda de la escritura de, ah, mira, este concepto me lleva a esto me lleva a esta palabra me lleva a esta materia la uno con tal, cómo puedo darle la vuelta, se va a probar, puede funcionar y así, o sea, va dependiendo como de la tesitura de la misma obra, porque hay piezas que pueden aparecer como un flachazo en un segundo de algo que quizás uno inconscientemente le estaba dando vueltas, pero que no estaba en la primera parte, digamos, en el frontis del pensamiento y que de repente uno ve algo y pum, aparece y uno dice, wow, y se te resuelve en la mente. Y hay otras piezas que son más lentas, que tienen que ver como con ese proceso de empezar a vincular cosas, porque hay algo que puede estar ahí como, no sé, chirriando un poco y al mismo tiempo llega un momento también dentro de ese mismo ejercicio de estar como más pensándolo, de que pum, también ya llega un momento en el que uno dice, ya esto es y se hace. O sea, en mi caso, como les digo, va dependiendo de la pieza en general, va dependiendo de la obra, pero hay un constante hacer de un ejercicio de que el arte, yo creo que es un ejercicio de tiempo completo, es una forma de pensar y vivir la existencia. Entonces, frente a eso, yo lo considero una especie de condición en el que no puedes salir de ahí, o sea, todo lo estás pensando a partir de ese prisma de que todo puede ser una posible obra, entendiendo el ejercicio artístico como un ejercicio disruptivo de intelectualidad y sensibilidad y un ejercicio de pregunta, o sea, en ese sentido el arte está muy cercano a lo que puede ser como ese ejercicio filosófico de estarse preguntando de todo el rato. Y luego ya uno va tomando, dependiendo, claro, lo que a uno le interese, como poder definir como un discurso en específico para poder ahondar en esas preguntas, que vuelvo a decirlo, esas preguntas luego se transforman en preguntas que ya no solo son ni ideas ni palabras, sino pasan a ser materia e imagen. Así es. Nicolás, aprovechando que estás hablando y la pregunta también va a ir para todos, dejando a Fernanda al último, así como lo prometí hace rato. Eh, el proyecto más largo en cuanto a tiempo, ¿cuánto te ha tomado desde que comenzó la idea inicial hasta que terminaste? Yo creo que el proyecto más largo no ha sido finalizado aún, objetivamente, o sea, en el sentido de que sigue siendo idea, yo tengo como, si bien tengo una práctica, la palabra no es rápido, pero insistente, o sea, que yo sí creo que se va la vida en cuanto a que considero que el arte lo veo como una especie de trinchera de guerra frente
a otras imágenes que nos están bombardeando dentro de lo vacuo, dentro de estructuras en las que pienso que las piezas vienen a hacerle frente, a demostrar otro tipo de realidades, otro tipo de contexto, otro tipo de pensamiento, otro tipo de generar lazos conceptuales sensibles, políticos. eh, pero tengo, como te decía, hay un listado de obras que son un poco más, también mucho más imposibles, que yo creo que todos los días en algún momento pienso en ellas, pero claro, tienen que ver como con una administración de recursos muchísimo mayor, como con un despliegue en el que, claro, son complejas. Y otras que son muy asibles rápidamente, que pueden estar esas piezas pensadas 4 meses atrás, y pasa que dentro de la organización de calendario, porque justo este día encontraste la materialidad exacta que es para esa pieza, necesitas un equipo de trabajo, se da justo ese día y la pieza se hace. O sea, en ese sentido, tienen que confluir muchas cosas. Si bien me puede pasar que tengo muchas piezas que están anotadas hace mucho tiempo y se demoran en salir, y otras piezas que pueden ser que la anoté un lunes y el sábado esa pieza está realizada. Va dependiendo de muchos otros factores que tienen que ver con la propia constitución de la pieza y también de factores externos, o sea, de que necesites ese equipo específico, de que te conseguiste el material, de que hay cosas que son mucho más asequibles de conseguir rápidamente, otras se pueden demorar un poco más, pero no te podría contestar con tan exactitud porque hay algunos que todavía están en proceso y al estar en ese proceso mental son literalmente un proceso que todavía se está llevando a cabo, que claro, que parte con el inicio de cuestionarte eso y empezar a formularlo como obra y que no se ha desarrollado, y hay otras que ese lapso es muy cortito porque en la mente funciona muy rápido, se dieron todos los factores que tenían que darse y la pieza se materializa. Ya, ya, te entiendo perfectamente. Aquí atrás de mí hay una fotografía del Cerro de la Silla, y el punto aquí, en esta parte hay una antena, y la pregunta venía por algo que tú habías mencionado en cuanto a estos procesos, y eso, de la otra pregunta que tenemos en el chat, que en su momento lo vamos a hacer, pues ahí se unió. Y tiene que ver con que he tratado de atrapar el sol saliendo justo atrás de la antena durante 13 años. Entonces, solo ocurre 2 veces al año. No ocurre otras veces desde donde yo estoy, porque obviamente me podría mover y sale, ¿no? Pero desde donde yo estoy. Y sucede que está nublado, sucede que me quedé dormido, sucede lo que tú quieras, ¿no? Entonces, llevo 13 años. Este año más o menos lo conseguí. La segunda vez y la primera vez, a la hora de disparar, moví la cámara y salió movida la foto, y entonces es esperar otro año. Así que entiendo muy bien, gracias. Enrique, sobre este proceso de tiempo, de temporalidad de proyectos, ¿qué nos puedes regalar? A ver, es un poco complejo porque creo que hay tiempos en términos como de investigar cosas y después como en términos de producir lo que, o sea, cómo aterrizar ciertos conceptos, ¿no? Entonces no podría dar como un ejemplo concreto, creo yo, porque desde que comencé o mejor dicho, desde que decidí dedicarme más a a esta base, digamos, reflexiva, ¿no? En torno a la historia y cómo, qué rol tienen las imágenes y el archivo y etcétera. Creo que lo veo más como un proyecto, no sé, de vida, un proyecto a larguísimo plazo. O sea, no, siempre estoy, o sea, se me ocurre un proyecto, evidentemente no desde la cuestión fortuita, sino o mejor dicho, el proyecto existe cuando le doy un nombre, ¿no? Creo que ahí o sea, podría decir que cuando tiene nombre, digo, ah, bueno, ahí está el proyecto, ¿no? Eh, Porque si doy, por ejemplo, tengo el primer proyecto que se llama Patrones de una piel destruida, ¿no? Que tiene una lógica muy fotográfica. Pero luego he pensado en otros términos como cómo ampliar esa lógica bidimensional o esa lógica eh, de,
¿no? De la cuestión convencional de la fotografía o tradicional de la fotografía, llevarlo a otros formatos, ¿no? Y no sé, se me ocurre un nombre que es Occidente Accidente, ¿no? Está también ligado al mismo tópico, pero con otras formas de narrar u otras aristas, ¿no? U otras, una cuestión muy rizomática ahí de irme por este otro lado, ¿no? Em, entonces, no sé, ahora último estuve desarrollando un proyecto que se llama Cavar el Río, que lo desarrollé en Iquitos, claro, y termina tomando ese nombre también por el contexto en el que estoy ubicado, ¿no? Porque en España, bueno, habitaba España estos últimos años, ¿no? En Madrid. Claro, Occidente, Accidente me daba una lógica, un marco teórico y un marco conceptual e histórico y cultural sobre qué quiero decir en ese momento, que Patrones de una piel destruida no me permitía contar más que desde el territorio amazónico, pero el hecho de estar en Madrid me permite como ampliar, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Entonces, tiene que ver con ese, no sé, con ese constante movimiento, ¿no? Y ese constante tránsito del mismo proyecto. Por ejemplo, ahora que estoy en Marsella, tengo un proyecto que le doy un nombre que se llama Devenir Xiringa, que tiene que ver con cómo entender esta transformación de los recursos, pero claro, también viene desde un pensamiento, una crítica decolonial, ¿no? O sea, por el hecho mismo de habitar ese territorio, desde el contexto de Amazonía. Entonces, eh, pero claro, ahí, o sea, si vuelvo, o sea, si hago si ato todos estos hilos, o sea, es el tópico de territorio, digamos, constante en mi obra, ¿no? Entonces, por eso digo que quizás no le doy un tiempo específico, más bien como voy eh, ampliando, ¿no? El panorama de estos primeros posibles trabajos o trabajos que he ido desarrollando, ya sea en Perú, en Iquitos, en España o aquí en Francia, ¿no? Sí. Gracias. La pregunta en cuanto a los tiempos viene también porque pues estaremos de acuerdo, creo, que vivimos en tiempos como que muy inmediatos, donde ya la memoria está muy desplazada. Pero la fotografía es una fijación de memoria en sí. Es la captura de un instante y queda para siempre, independientemente de que sea análogo o digital, ¿no? Entonces, esta parte de los proyectos fotográficos, a mí siempre se me ha hecho muy similar a la escritura de una novela. ¿Por qué? Porque requiere mucho tiempo. ¿Sale? Y los jóvenes ahora, hablando de particularmente estudiantes, viven como que en un mundo muy instantáneo, donde todo tiene que estar construido instantáneamente para ser olvidado instantáneamente y pasar a otra cosa instantáneamente. Por eso el que ellos escuchen que ustedes tardan la vida en un proyecto se me hace tan valioso. ¿Sí? Sergio, ¿qué nos puedes decir sobre esto, por favor? Todavía estás en off. Ahí te perdimos un poquito. Seguimos en off. Fernanda, te toca entonces sobre esta cuestión de los tiempos, mientras que Sergio aquí arregla. Te escuchamos, Fernanda, adelante, por favor. Vale, pues creo que estoy bastante en línea con los dos artistas que comentaron, o sea, que al final entiendo un proyecto como una forma de delimitar un interés, una práctica o un conjunto de piezas, y sí que puede haber como un inicio y un fin de la producción de una pieza en sí, pero yo creo que son estos temas o estos intereses de investigación que son nociones que van mutándose y transformándose y de esta forma tomando nuevas formas y lenguajes, ¿no? Y que sí el proyecto artístico es una práctica constante, ¿no? Y es como una forma de vivirse y de entender el mundo, y entonces sí que puede haber esta forma de lo que decía Enrique, ¿no? Como estos capítulos de decir, bueno, este es el tema
que me interesa desarrollar a partir de este lenguaje en este momento específico y que puede haber como un periodo en el que eso se va desarrollando constantemente, donde aparte estás mucho más permeable por las cosas que te rodean, que consumes y demás, pero que al final todo forma parte de este concepto y de este tema en común, que es la práctica artística. Ahora era yo. Sergio, ya te tenemos aquí con Sí, vos. Gracias, Fernanda. Entonces, Sergio, sobre esta cuestión del tiempo, de la extensión de los proyectos. sí, no sé si se me oye igual o qué, pero sí que Perfecto, se oye perfecto. antes de la intervención de Fernanda iba a decir justo casi lo mismo que ella, que estaba bastante de acuerdo tanto con Nicolás como con Enrique en sus planteamientos. Eh, yo tengo un proyecto que creo que nunca va a dejar nunca lo voy a dejar. Uno en concreto que nunca voy a dejar de hacer, yo creo, por ejemplo. Pero también quiero poner en valor lo que tú has dicho y es, bueno, y también Enrique hablaba de ello, es cuándo empieza un proyecto, cuándo finaliza. Em, yo creo que hay algunos proyectos que esas líneas se van difuminando cada vez más. Quizás sea por nosotros, nuestra propia acción directa de decir, bueno, este proyecto, incluso aunque se exponga, va a ser a lo largo de mi vida. Yo estoy pensando en uno que tiene que ver con una lesión que yo tengo física y eso no es solo un proyecto, sino que es una forma de entender la vida y la comunicación y a través de ahí denuncio o intento denunciar o intento poner el acento en cosas que yo considero que merecen la pena y sobre todo en las que no separa la gente a la gente de mi alrededor, digamos, a pensar más. Pero así en general creo que cada proyecto tiene, o sea, no se puede generalizar y decir, no hay por lo menos en mi caso, no hay un sota caballo rey, cada proyecto tiene su tiempo y es más escucharse a uno mismo y escuchar el instinto y así que y así hacer. Gracias. Tenía la pregunta 6, de hecho, de una lista que tengo preparada como guía, más que nada para mí. La pregunta 6 decía, ¿cómo decidimos que un proyecto está terminado? ¿Vale? Porque puedo entender de esos proyectos que son acumulativos, ¿no? Donde decimos nosotros, durante toda mi vida voy a estar sumándole al archivo de este proyecto, pero por otro lado tenemos proyectos así finales, ¿no? Y pensando sobre todo, y a lo mejor en la acotación que pudiera ser muy estricta o muy dura, se me fue la palabra que quería, como de mucha instrucción, los maestros de repente dejan a los alumnos proyectos, ¿verdad? Y entonces aquí estaría bien interesante la parte de cuándo el alumno podría saber que su proyecto ya está terminado y listo para ser entregado a esta evaluación del maestro. Pero bueno, es una reflexión mía, no me hagan caso, a lo mejor dormí muy poco. ¿Ok? Tenemos una pregunta que es para Fernanda, pero creo que todos podríamos sumar a esto. Hugo nos dice en el chat, gracias por la charla, y a Fernanda quería preguntar, viendo que la obra, tu obra fotográfica, tu obra gráfica, incluye a la autora, o sea, te incluye a ti en su mayoría desde el punto de vista técnico y ejecución, ¿cómo tomas las fotos? Yo creo que es una de las preguntas más clásicas cuando uno está empezando en la fotografía. ¿Cómo le hiciste para conseguir esto? Esa es una. Y la otra dice, ¿tienes asistentes? Que Nicolás nos mencionó algo de un crew, de un equipo, que es muy interesante porque la fotografía, pues es algo muy personal. Uno está en el objetivo y en el botón de disparo, pero ¿qué pasa con la gente que nos podría ayudar?
Y luego, así específicamente, que si usas algún método remoto. Entonces, podríamos pensar en cómo tomar las fotos y en la cuestión de los equipos de trabajo que te apoyen. Y eso sería para todos, pero comenzamos contigo, Fernanda, por favor. Sí, pues, o sea, como les mostraba en la construcción del proyecto, o sea, cada pieza tiene este boceto y este planteamiento de cómo va a ser la acción y de cómo va a ser la fotografía. Entonces, de esa manera es que se construye esta imagen antes de la producción y ya después es que se lleva a cabo la acción, ¿no? Entonces, o bueno, la forma que tengo de trabajar sí es construir esta imagen, o sea, la parte más técnica de la fotografía, o sea, los parámetros y demás lo pongo yo. Suelo tener también como este encuadre ya definido, pero sí que también me apoyo en personas que me ayudan a ejecutar, ¿no? O sea, disparar esa fotografía cuando lo necesito, porque hablo de instantes, ¿no? O sea, en el vacío era ese instante en el que se logra delimitar o llenar, y en otros proyectos también se habla como de este instante en que se logra encontrar el equilibrio en la distancia, en el que el cuerpo logra, conseguir como un momento de centro, de balance. Entonces, sí que es importante en ese sentido tener, el apoyo de personas que me ayuden con la fotografía, pero también, o sea, creo que más allá de verlo como esta parte como de producción detrás de la imagen, o sea, es más cómo se construye la imagen en sí misma, ¿no? Y lo que se plantea a la hora de crear la pieza. Entonces, o sea, sí puede haber alguien que me ayude o puedo también trabajar con un método remoto que igual, hago, pero es más este boceto y este planteamiento de construcción de la imagen detrás de cada pieza. No sé si eso responde la pregunta. Pues por lo pronto es una idea muy, muy útil, ¿no? Porque podemos ver el acto fotográfico como un acto muy personal, muy individual, muy privado, pero al mismo tiempo nos has comentado que tenemos el acto fotográfico donde buscamos el apoyo o necesitamos el apoyo de otras personas para esta construcción de lo que estamos imaginando. Nicolás, si pudieras tú ampliar un poquito esta parte de lo que es el cómo tomas tus fotos y el cómo otras personas te ayudan a tomar tus fotos. Sí, va variando dependiendo la obra. Si la obra es una acción, generalmente busco apoyo también de gente con la que eh, se ha repetido otras veces, en donde hay un entendimiento ya claro de cómo son las lógicas de la imagen que se quiere como realizar. Todo dentro de un entendimiento y una conversación previa de ciertos como estipulaciones de me interesa esto, este encuadre, necesito esta otra, y de ahí también libertades de proposición de cosas, pero claro, la acción está pensada desde antes, esa imagen también ya está como de alguna manera prediseñada para que funcione y que luego ya con ese tipo de trabajo sea como realizada. Pero depende de la pieza. Hay piezas en las que aparezco también yo accionando cosas, entonces frente a eso, claro, hay un equipo detrás que, como decía recién, hay un entendimiento de la lógica ya de lo que se busca con la pieza, a nivel conceptual, pero también a nivel técnico en cuanto de encuadre, en cuanto a ángulos, en cuanto a disposiciones de tiempo. Pasa que yo trabajo mucho también con acciones que pueden estar un poco al borde de cosas que no están permitidas o de cosas que juegan como también como con esa urgencia y que tienen que ser como acciones un poco más rápidas porque rozan o muchas veces están fuera del plano legal, de lo que se entiende como legal. Entonces, frente a eso hay que tener, claro, ya con gente que entienda como de qué va la obra y también los modus operandi de cómo hacer para que eso funcione y obtener la imagen que ojalá lo más cercana a lo que se tenía planeado. He trabajado con mucha gente y generalmente luego de tener las imágenes, luego hay también una postproducción en cuanto a cuando son fotografías que también se vuelve a encuadrar, se reencuadra y ese trabajo
Ya es más como luego de obtener la imagen, ya es un trabajo como para la finalización de lo que sería la imagen de la fotografía, que esto es interesante porque también son piezas que ponen en jaque hasta qué punto, claro, la fotografía está dentro de la obra en sí misma, si la obra es una acción o si la obra es una instalación en tal, papá. Esos son todos como preguntas que para mí lo son, o sea, la pieza es todo, porque está pensada también para ser fotografiada, está pensada para ser, por ejemplo, en este caso de la pieza que les mostraba de los alimentos dispuestos en la escalera para ser transitada y ser instalada, pero también la instalación está pensada para que luego eso se pueda fotografiar y pueda verse desde cierto punto específico. Eh, pero depende del proyecto. Hay proyectos que también puedo yo trabajar solo y fotografiar solo, generalmente las que son más objetuales, las que son como de disposición de una intervención en tal lugar o en tal lugar. Eso puedo fotografiarla yo, más allá de que muchas también hay un equipo un poco de apoyo de personas que están como lidiando como con la configuración específica de cada obra, y también hay otras en las que es más difícil tener apoyo, en donde sí que rozan ya otro tipo de obra en las que sí, digamos, si es que te ven haciendo eso, puede tener alguna influencia directa, entonces de repente uno tiene que decir, bueno, la configuro para poder hacerla yo de tal manera, pa, pa, pa. O sea, al final es buscar estrategias, cada pieza tiene su propia estrategia, va a haber piezas en las que te va a tener que ayudar un equipo, dependiendo de la imagen que quieras hacer, va a haber otros proyectos en donde uno puede entender que uno lo puede hacer por uno mismo, hay cruces entre esas dos. O sea, al final uno plantea las cosas, pero esa construcción de la imagen va a depender de la idea en específico y de esa imagen que se quiera plantear y cómo plantearla. Gracias, gracias, buenísimo. Enrique, voy a cambiar la pregunta porque tenemos ya como que poco tiempo y como para seguir este diálogo de construcción de ideas para las chicas y los chicos. La pregunta, Enrique, ¿cómo abordas el error o el accidente? ¿Qué implica en tu proceso creador el equivocarte o el enfrentarte a un problema así grande? ¿Qué sucede con la idea? ¿Qué sucede con el proyecto cuando tienes un error, un accidente? Yo creo que el accidente es la mejor forma de que el proyecto crezca, ¿no? Eh, si ocurre y no está alineado al objetivo principal del concepto y es una posible, no sé, punto de quiebre que me va a permitir hablar de otra cosa, lo anoto y lo dejo ahí como un poco a la deriva, ¿no? Y creo que en algún momento seguramente retomaré ese accidente, entre comillas, porque no considero que sea un error, porque creo que si existe ese supuesto error, es porque el proyecto mismo te está queriendo decir algo más, ¿no? Entonces, no sé, más bien verlo desde una cuestión eh, beneficiosa, ¿no? O sea, ese error. Y creo que eso, o sea, creo que o sea, las cosas más interesantes de la humanidad ocurrió muchas veces del error o el accidente, dependiendo a qué contexto me refiero, ¿no? Sí, Porque si claro, ya me voy al hecho como más de cuestiones históricas e ideológicas, evidentemente ese accidente es una justificación a una violencia, ¿no? Si lo claro, quiero ponerle en claro que el error en este aspecto me estoy refiriendo más al proceso creativo y no desde el concepto mismo de la pieza, ¿no? sí, claro, Eso, sí, sí. Yo creo que es necesario, o sea, o sea, ser conscientes de esos quiebres, ¿no? De esas grietas en el proceso. Y sí, o sea, por ejemplo, el último registro que estuve desarrollando en Iquitos hace 2 meses que volví, gran parte de ese registro fue como, evidentemente, desde la intuición, que hubo una suerte de planificación de la pieza, pero evidentemente estar en un contexto como
río, como bosque. O sea, muchas veces eso, digamos, escapa mucho de nuestro control. O sea, no el hecho de la idea misma, sino el mismo contexto que si va, no sé, ponte, existe una lluvia en medio del registro, ¿no? O sea, un posible percance, y creo que ese percance ya eh, involucra un posible accidente, ¿no? Eh, y nada, o sea, pude como darle una sensación provechosa y creo que desde ahí se ha ido también dando una atmósfera que quizás en el momento no lo buscaba, pero viendo las imágenes, ¿no? Esta cuestión de la penumbra, del cielo totalmente nublado y la cuestión como la luz muy puntual, ¿no? O sea, como que aspectos, digamos, más desde la visualidad que evidentemente le da una carga conceptual a lo que estás observando, pero, y lo vuelvo a repetir, no estaba dentro de mis parámetros de control, ¿no? Entonces, creo que desde ahí el mismo hecho, como, no sé, no sé, abrazar de alguna forma esas cosas, ¿no? Pero nada, dejar en claro que el otra cosa de accidente sí no estoy totalmente de acuerdo como una cuestión ahí historicista de las cosas. Se entiende, se entiende. Hace décadas, y estoy hablando de décadas, yo creo que 2 o 3, mínimo 2, 3 décadas podría ser definitivamente, dentro de un programa de fotografía contemporánea acá en Monterrey, nosotros tuve la oportunidad, la suerte de trabajar con un maestro de la Escuela de Fotografía de Nueva York y nos pidió cierto ejercicio, ¿no? Y tratamos de hacerlo. em, y yo estaba bastante decepcionado con la imagen que yo había logrado y mencioné la cuestión esta del error y me dijo, pues sí, sí es tan mal, sí es un error. Dice, pero si le imprimes como de unos 3 metros por 1,80, ya no va a ser un error. Y bueno, nunca se me ha olvidado eso, ¿no? Porque a lo mejor podemos jugar también muchísimo con esta cuestión de lo fortuito. Sergio, voy a cambiar la pregunta, el tema de pregunta, para que las chicas, los chicos escuchen otras ideas. Y va de este tenor, va así. ¿Qué papel juega el público cuando tú estás imaginando, cuando tú estás comenzando apenas el proyecto? ¿Sí? Tú sabes que a final de cuentas tu obra fotográfica, tu obra gráfica va a ir a un público, ¿verdad? Pero cuando apenas estás en proceso de construcción del proyecto, ¿el público qué es? ¿Un referente? ¿Una meta? ¿Un traductor? ¿Qué es? Hmm. Es muy importante, yo creo. Y vuelvo a la responsabilidad, pero también aquí yo creo que hay que volver a los dependes, ¿no? Depende de qué tipo de proyecto, con qué tipo de proyectos estés trabajando. Hay un aspecto de mi fotografía que tiene el nexo de unión del fenómeno psicológico de la pareidolia, por el cual una imagen em, parece ser algo que realmente es otra. Y yo ahí, por ejemplo, no es que lo tenga presente al público, pero sí que presento o me gusta hacer ese tipo de fotografías como una especie de diálogo con el espectador, de tal manera que les concedo incluso la decisión final para completar y dar incluso forma o razón o nombrarla a la obra. En mi caso y en este tipo de fotografías considero que cada foto en sí es una historia, y me gusta el hecho de que la persona que está mirando sea la persona que lo complete. Lo más chulo de todo es cuando ocurre que la persona que está mirando ve lo mismo que yo vi cuando tomé la fotografía. Eso es pura magia. Pero en otros casos, en otros proyectos, tienes que abstraerte un poco
de los demás o del qué dirán. De hecho, hay proyectos que yo he disparado con el único propósito de avanzar como persona, de crecer. Hay uno en concreto que no tengo pensado siquiera exponer. Lo tiré em, como una forma de terapia más para mí, que fue muy enriquecedora y no sé si algún día lo expondré, la verdad. No, no era ese o sea, no estaba pensando en ningún público en particular. Yo en mi caso tengo varias formas digamos, varias ideas de creación o varios puntos de inicio de creación y dependiendo de esos tres pilares, que son básicamente tres, así voy haciendo. No sé si contesté o me. Gracias, no sé, sí, claro, todo suma, definitivamente, ¿no? Millones de gracias. Estamos casi sobre tiempo, tenía muchas preguntas. Había una que iba a comenzar ahorita con Fernanda. Fernanda, te vas a librar otra vez de mí, que decía que si tenían ustedes rituales o supersticiones con fotógrafos, pero ya no nos da el tiempo. Así que nos vamos a despedir. No aún, pero con algo que creo que va a ser muy importante. ¿Qué consejo le podrían dar? Y yo sé que esa palabra consejo tiene una carga pesadísima, pero ¿qué consejo le podrían dar a los jóvenes, a las jóvenes que ahorita los están escuchando? Y esta va a ser ya la última intervención y con esto sería que daríamos por terminado. Entonces, es a lo mejor tirándole como que a muy práctico, muy concreto. Entonces, Fernanda, si comenzamos contigo, ¿qué consejo le podrías dar a los chicos y a las chicas que te están escuchando? Ay, pues no sé, como consejo, o sea, al final que si están vinculados con la imagen y con la fotografía, que usen la fotografía como una herramienta, ¿no? Más que como este fin en sí mismo de tener que hacer una imagen perfecta o construir algo como muy clásico, no sé, o sea, como empezar a encontrar un lenguaje que les haga sentido a partir de estos cuestionamientos y estas búsquedas personales y que de ahí construyan proyectos y piezas que les hagan sentido en sí mismos. Gracias. Enrique, ¿alguna idea que les quieras dejar? Am, a ver, yo creo que al final creo que el tema de tener un lugar de enunciación consciente es una base ya importante y consolidada, ¿no? En tu obra. Y que eso, digamos, ese lugar en la cual te enuncias, pues sea totalmente coherente con tu ideología y tu forma de relacionarte también con los otros, ¿no? Eso por un lado, y evidentemente hacerse muchas preguntas todo el rato, o sea, creo que eso es, y estar evidentemente, o sea, preguntando, pero más como apuntando a esa estructura, ¿no? O sea, ¿por qué esa estructura de poder o esa lógica que nos dice cómo ver o cómo se cuentan cosas? Preguntarse, ¿no? ¿Por qué me están enseñando? ¿Por qué me están involucrando en esas formas, ¿no? De aproximarte a la cultura, en este caso a la cultura visual, ¿no? Que, o sea, finalmente somos como sujetos sociales que intentamos salir o despertar de ese entendimiento, ¿no? Gracias, bellísimo. Solamente viene con esa cosa de ser conscientes. Gracias, gracias, Nicolás. ¿Algunas últimas palabras para que los chicos, las chicas se queden pensando y reflexionando? Es un poquito difícil dar consejos, sé que es una palabra compleja, porque habla como de potestades y también como de, no sé, orden piramidales de cosas o experiencias, pero nada, decir que hay que tener confianza, que hay que persistir, que creo que el arte es un arma en cuanto a los posicionamientos que nos interesen, es una forma de entender el mundo, que no es un trabajo, sino es
una forma de estar, sentir y pensar de tiempo completo. Es un ejercicio de preguntas que se planteen a través del arte todas las preguntas que tengan como para con la vida en general y que el arte es una especie como de espacio en donde puede entrar todo, ¿ah? Y donde se va redefiniendo todo, que es un ejercicio realmente de desestructuración, para desestructurar las cosas y que no es solamente una práctica per se técnica ni nada, sino es una forma de habitar, es una forma de pensar y pensarse, una forma de entender contextos, de entender realidades, de entender nociones y que nada, y que tiene también sus bases para poder como aprender cosas como de cómo contar, cómo narrar, y nada, yo creo que hay que perder un poco el miedo en general, que en realidad el ejercicio de hacer arte es porque uno considera que ese ejercicio es necesario para hacerse más que para otra cosa, ¿no? Más que para pertenecer a tal o ser parte de tal, sino el ejercicio artístico como forma de estructurar realidades y que nace de una necesidad de hacer eso. Millones de gracias, millones de gracias. Sergio, terminamos contigo. Algo para que los chicos, las chicas se queden en reflexión. Sí, desde el punto de vista fotográfico y independientemente de cuál sea la faceta la disciplina fotográfica que cada uno esté enfocado, creo que hacer fotos todos los días, es fácil decirlo como concepto, pero luego hacerlo es otra cosa. Hacer fotos todos los días enriquece tu fotografía, no solo la enriquece, sino que te va a dar más herramientas para poder hacer tus proyectos futuros más asequibles. Fotografiar a diario. Esa es en pequeño. Gracias. Pues a nombre de Prisma GIF y de la UDEM, agradezco muchísimo a nuestros ponentes, tan riquísima charla, esas ideas maravillosas. Yo tengo 4 páginas de notas en mi computadora y 2 hojas ahí volando. Así soy de la vieja escuela. Adela, si quieres entonces ya dar por terminada la charla del día de hoy. Claro que sí, Gracias. Poncho. Pues primero, a nombre de la Universidad de Monterrey y del Club de Arte Exaudem, pues les queremos dar las gracias, y bueno, a todos los expositores, a Enrique, a Nicolás, a Sergio, a Fernanda. Muchas gracias por su participación y decirles que nos emociona mucho en la UDEM y al club el poder colaborar con Prismagift y con Joel Acosta en la realización de este simposio internacional. Les agradecemos a todos los participantes que se conectaron el día de hoy en Zoom, a los que se conectaron por YouTube, en El Ojo está en la Cabeza, otro colectivo ahí en Perú, y también pues los que se conectarán en un futuro, ya que estas charlas quedan grabadas y se seguirán compartiendo en redes. Muchas gracias a todos y estamos listos pues para seguir con el simposio el lunes. Muchas gracias. Usted, Nos muchas vemos. gracias. Gracias a Adiós. ustedes. Gracias Gracias a por la todos, un placer. invitación. Hasta luego. Ay, nos vemos. Luego.